Cada vez que hablamos de Egipto, pensamos inmediatamente en sus pirámides. La pregunta que siempre se han hecho generación tras generación es ¿cómo fue que se construyeron? ¿Te gustaría saber más? Pues quédate aquí en Historia para Todos. Para los que intentan resolver este misterio, es muy esencial ponerse en lugar de aquellos arquitectos y diseñadores antiguos de la época y responderse algunas importantes preguntas. ¿Qué queremos lograr y qué conocimientos tenemos para alcanzar estos objetivos? Sabemos que en el momento de la construcción de la Gran Pirámide, los egipcios no disponían de elementos técnicos como la rueda. Tampoco tenían poleas o herramientas de hierro. Sin embargo, sí tenían el conocimiento y los instrumentos para medir superficies y ángulos. Eso era algo esencial para la precisión a gran escala, incluso con la perspectiva de los estándares más modernos. En cuanto a las herramientas, tenían conocimientos técnicos para usar arena y otros abrasivos y convertir una sierra de cobre en un instrumento mucho más eficiente, capaz de cortar la piedra caliza relativamente blanda, e incluso los bloques de granito con gran éxito. Pero no dejemos de lado la mano de obra. Los trabajadores debían estar bien disciplinados y organizados. También debían tener una gran habilidad y precisión en la planificación y en los cálculos de un proyecto tan inmenso como crear una pirámide. Muchas de las preguntas que se han hecho es ¿cómo construyeron a detalle estas moles tan inmensas? Hay muchos aspectos controvertidos sobre este tema. Por ejemplo, está el debate sobre la construcción de la pirámide de Keops. Parte de las preguntas son muy sencillas. ¿Cómo se movieron esos bloques tan inmensos sin la rueda que no se había inventado? Si se piensa que pudieron usar trineos para transportar los bloques de piedra, otros dicen que mientras se lubricaba el suelo con agua para reducir la fricción producida por esas gigantescas moles de piedra utilizadas en las obras. De hecho, el Museo del Cairo exhibe un trineo en excelentes condiciones y hay ejemplos de decoración de tumbas que muestran grandes estatuas arrastradas en trineos. La madera era rara en Egipto y en gran parte provenía del Líbano, por lo que los trineos se cuidarían muy bien para que pudieran durar. Y cuando no los necesitaban, se reciclarían como vigas de techo o para hacer camas y muebles de todo tipo para los trabajadores. Otra de las preguntas que se han hecho durante muchos años es cómo colocaban en su lugar y con precisión milimétrica aquellos enormes bloques de piedra caliza y de granito, aún más grandes, con juntas de apenas milímetros entre ellos. El primer paso, crucial para la construcción, era crear una base plana. En la década de 1880, Sir Flinders inspeccionó el lugar y concluyó que el área había sido excavada con canales poco profundos e inundada para que el agua estableciera un nivel fiable para edificar sobre una superficie plana. Esta idea fue desarrollada por Mark Lender 100 años después, con la hipótesis de que solo se nivelaba un área que tuviera una base suficiente. Cualquiera que sea el método que se utilizó, la base de la pirámide es plana con un desnivel de tan solo 15 milímetros. ¡Qué bárbaros! Muchos expertos coinciden en que para poder colocar bloques de piedra tan grandes debieron utilizar una rampa. La pregunta es, ¿qué tipo de rampa usaron? Sabemos que una rampa en ángulo recto con la pirámide es lo más improbable, ya que la rampa acabaría siendo casi tan voluminosa como la propia pirámide, y la pendiente requerida para alcanzar los puntos más altos excedería las capacidades de un trineo arrastrado por trabajadores. Quizás sea más factible la idea de una rampa en zigzag que serpentearía por una de las caras de la pirámide, con pendientes más cortas y menos pronunciadas.
El problema sería mantener la estabilidad de la rampa a medida que se fuera ascendiendo. Una rampa en espiral soportada por la propia pirámide permitiría a los arquitectos superar muchos obstáculos logísticos. En primer lugar, el ángulo sería lo suficientemente llano para mover los bloques. En segundo lugar, no tendría que fijarse a la superficie exterior de la pirámide, sino que se elevaría sobre cada nueva capa a medida que avanzara en altura. Y, en tercer lugar, la sección superior final de la pirámide se colocaría mediante palancas, como la describe Heródoto. La cubierta exterior se colocaría de forma inversa, de arriba a abajo, y la rampa se desmantelaría a medida que avanzaran. Aquí te mostramos 3 teorías de la construcción de las pirámides. Los escritos de Heródoto son creíbles pero muy cuestionados. La construcción de las pirámides se hizo por niveles o, según sus palabras, en escaleras. Una vez establecida la base de la estructura, se iban colocando nuevos niveles con una cornisa para que los trabajadores pudieran usar palancas para mover las piedras al siguiente nivel. Una vez en la cima se colocaban una cubierta exterior de piedra caliza blanca en orden descendente. Sin embargo, el ángulo total en que los bloques tendrían que apalancarse y el tiempo que se tomaría no avalan este método. El científico Joseph afirma que la gran mayoría de los bloques utilizados en la Gran Pirámide no se extrajeron de la cantera, sino que se moldearon con una especie de cemento de piedra caliza que se endurecía y parecía bloque de piedra. Esto reduciría el transporte pesado, ya que se harían en la propia obra y los moldes se reutilizarían. Su hipótesis no es aceptada por los egiptólogos convencionales. Facilitaría la labor de los obreros, pero la mayoría de los bloques son irregulares en forma y tamaño. Además, tienen marcas de cincel y de mampostería. El arquitecto francés Jean-Pierre ha desarrollado una hipótesis que afirma que la rampa utilizada era interna, en espiral y con un ángulo de 7 grados, pero los bloques exteriores se colocarían primero para asegurar la precisión del acabado liso, y por el interior de la rampa rodearía una espiral la estructura, lo que permitiría o lo que permite a los constructores trabajar en ambos lados de la rampa. En cada una de las esquinas se dejaría un espacio para girar los bloques en ángulo recto y subir dicha rampa. No se ha encontrado esta rampa interna que dice el arquitecto francés, aunque existe una brecha inexplicable en una de las esquinas de la pirámide que quizás sea uno de los puntos de inflexión en ángulo recto. La investigación de este arquitecto continúa. Cuando hablamos de Egipto, inicialmente pensamos cómo fue que se construyó. Aquí te presentamos varias teorías. ¿Tú con cuál te quedarías? Si el video te gustó, nos encantaría mucho que nos regalaras pulgar arriba, lo compartieras y también nos dejaras tu comentario en la caja de descripción. Esto fue Historia para Todos.